Muy bien. Entonces, sorpresa, quiz. Hoy vamos a tener un quiz que tiene dos partes. Una parte que creo que debe ser muy fácil. En realidad, casi todo lo que van a usar es cosas que aprendieron en el primer curso de relatividad general. Y una parte que es un poquitín más demandante, pero que si han prestado atención, eh, lo deben poder hacer con. Y se trata justamente del ejemplo concreto que dimos de este espacio anti-de Sitter. Entonces, la métrica del espacio anti-de Sitter la tienen en sus notas. Si no, se las voy a escribir aquí en esta, en esta, en esta cosa. Es una cosa que les dije que es un buen ejercicio. No sé si lo hicieron. Ok. Entonces, ahí está la métrica del espacio anti-de Sitter, ¿ok? Y los rangos de los parámetros. Y bueno, teta phi, obviamente, con los rangos usuales de coordenadas esféricas. Bueno, y entonces yo, una cosa que dije, este, es que se puede visualizar como esta región de un espacio de 5 dimensiones con esta métrica. Entonces, el primer punto del asunto es, el primer punto del quiz es demostrar eso, considerar la subvariedad definida por esta ecuación de arriba, w cuadrado más t cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Es una especie de hiperboloide, mezcla de hiperboloide con, con esfera. Bueno, esta es una cosa en 5 dimensiones. Y en ese espacio, en esa variedad, ponemos una métrica que no es ni lorenciana ni euclidiana, es una cosa rara porque tiene en cierta manera dos nociones, dos direcciones temporales, pero salvo eso es una métrica plana, o sea, es como una métrica de Minkowski, salvo plana, salvo que tiene una dirección temporal más, pero que cuando se restringe a esta variedad nos da la métrica del espacio-tiempo anti-de Sitter. Entonces eso es parte 1. Parte 2 del ejercicio es esta cosa que mencionamos en algún momento. Este teoremita que no demostramos, pero que, bueno, que en los espacios-tiempos globalmente hiperbólicos las cosas funcionaban más o menos, según lo esperado. Eh, ¿Se refiere al teorema 3.9? no me refiero al 3, me refiero al 8.3.10. Tengo un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Entonces, dados dos puntos, el conjunto de Alexandrov es compacto. Ese es al teorema al que quiero referirme. Bueno, entonces, como el espacio-tiempo de anti-de Sitter no es hiperbólico, no es globalmente hiperbólico, la, la, el ejercicio es encontrar dos puntos, P y Q, en el espacio-tiempo de anti-de Sitter, tales que J más de P intersección J menos de Q, el conjunto de Alexandrov, no sea compacto. ¿Ok? En particular, si no es compacto, debe poder haber una serie infinita que no tiene ninguna serie que converja. ¿Ok? Entonces, esto van a necesitar pensarlo un poquito más. Y va, bueno, les muestra la importancia de agarrar cada una de estas cosas y pensar cada una de estas cosas, pensarla en ejemplos concretos que hayamos mirado. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, primera parte es muy directa, debería ser muy directa. Segunda parte, necesitan pensar un poquito, pensar geométricamente. Es un problemita un poquitín más desafiante que los que hemos hecho antes porque no era una tarea, pero creo que deben poderlo hacer. ¿Ok?
Como esto es un poquito más largo, vamos a tener 22 minutos para hacerlo. ¿Ok? Adelante. ¿Alguna duda? No, creo que no. Bueno, yo sí tengo una duda. En el primero es mostrar que se tiene una métrica inducida, ¿cierto? Correcto, que la métrica inducida por esta métrica que puse acá, de S cuadrado igual a esto, sobre esta subvariedad, se puede escribir como la métrica de, como esta métrica que llamamos la métrica de Anti de Sitter. Por supuesto que hay que hacer algunos cambios de coordenadas. Ok. Gracias. Entonces, o sea, la métrica de arriba, la de ds cuadrada igual a menos coseno cuadrado, coseno hiperbólico, ¿restringida a qué? No, es la métrica de abajo, la de abajo. Ah, la de menos Cuadrado doble. igual, es una métrica de un espacio-tiempo tipo Minkowski, pero con una dimensión temporal extra, básicamente la métrica del espacio-tiempo de Minkowski, con una dimensión temporal extra, pero todo Okay. plano, porque tiene componentes en esas coordenadas -1, -1, +1, +1, +1. ¿Ok? Esa métrica induce en esta variedad que pinté acá, w cuadrado más t cuadrado más x menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1, induce en esa variedad la métrica de Anti de Sitter. Ok, ya entendí, sí. Gracias. ¿Okay? Esta variedad es una restricción, en un espacio 5-dimensional. Entonces, lo que uno espera es que represente una zona cuatridimensional, y esa variedad cuatridimensional que representa esta cosa tiene una métrica inducida. ¿Cuál es la métrica inducida? Esa de arriba, que llamamos la métrica de Anti de Sitter. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Dime. En el segundo problema vamos a demostrar que el conjunto de Alexandrov para Anti de Sitter no es compacto, ¿verdad? No, tienes que escoger no para cualquier 2 puntos. Quiero que encuentres 2 puntos en el espacio-tiempo de Anti de Sitter para los cuales el conjunto de Alexandrov no sea compacto. Okay. No es verdad que para todos, no va a ser verdad que para todos 2 puntos no es compacto. Pero van a existir algunos, y quiero que encuentren un par que tenga esa propiedad. Ok, sí, gracias. Tiempo. Entonces, por favor, todo el mundo mande lo que tenga a Tona. Y Tona, cuando las corrijas, mándales por favor la solución. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, volvemos entonces al tema que habíamos estado discutiendo la vez pasada, que era el tema ya de singularidades, que les recuerdo, es en cierta manera la base, y lo vamos a ver cómo se usa, del trabajo por el cual fue galardonado Roger Penrose con el premio Nobel hace unos días. Bueno, entonces les recuerdo que estábamos trabajando, considerando unas congruencias de geodésicas temporales, que habíamos decidido que las íbamos a parametrizar por su tiempo propio, de manera que sus tangentes satisfacían si eran -1, y nos interesaba ver cómo cambiaban estas tangentes en la congruencia. Para eso nos interesaba este objeto B a B, que es la derivada covariante de estos vectores. Habíamos visto que este vector es biortogonal al vector xi, entonces realmente la parte que nos
La única parte interesante es la parte, digamos, perpendicular a axi, el resto es cero, ¿no? Y vimos que si escogíamos una subfamilia uniparamétrica, por ejemplo, escogiendo una curva particular que atravesaba la congruencia y mirábamos la superficie bidimensional generada por esa curva y las geodésicas, podíamos parametrizar esa curva por dos, esa superficie por dos parámetros, el tiempo propio a lo largo de las geodésicas y el parámetro S a lo largo de esa curva, y que eso generaba un par de vectores tangentes a esa superficie bidimensional, entonces el vector eta y el vector psi, y que podíamos escoger las cosas de tal manera que estos dos vectores fueran perpendiculares, que como estos vectores eran vectores que generaban o que estaban asociados a coordenadas en nuestra hipersuperficie, entonces necesariamente tenían conmutador cero. Eso lo sabemos del primer curso. Y entonces, eso quería decir que este objeto B a B, este tensor, mide en cuánto falla el vector separación entre dos geodésicas. Este vector lo podemos considerar como separación infinitesimal, caracterizando la separación entre geodésicas infinitesimalmente cercanas, cómo este vector fallaba en ser transportado paralelamente. Eso es lo que mide la cantidad B a B. Vimos que entonces, si nos restringíamos a considerar el subespacio ortogonal a este vector, que es donde B a B es distinto de cero, porque en la dirección de este vector, sí, ok, bueno, básicamente estaba repasando lo que habíamos hecho la clase pasada, describir este objeto B a B, que vimos que cuando me limito a una congruencia, o sea, básicamente a una superficie bidimensional generada por mis geodésicas, que empiezan a lo largo de una cierta curva. Entonces, este vector, el vector desviación entre las dos geodésicas, que es este vector eta alfa, que es el vector, digamos, que nos caracteriza la separación entre dos geodésicas cercanas, o sea, es el vector DDS. Ese vector cambia a lo largo, mientras me muevo a lo largo de la geodésica, y ese cambio está caracterizado por el vector, por el tensor B a B. O sea, me estoy refiriendo a la ecuación que aparece justo en la línea debajo del punto 3, que me dice que la derivada en la dirección de la geodésica del vector de desviación a una geodésica cercana es no falla en ser transportado paralelo, porque si fuera transportado paralelo daría 0, falla en ser transportado paralelo por una cosa que está totalmente caracterizada por el vector mismo y por el tensor B a B con un índice de subida. Ok, entonces eso es lo que mide este objeto. Vimos que si nos limitamos a la región interesante, porque sabemos que este vector, este tensor B a B no tiene, digamos, componentes en la dirección del vector tangente a las geodésicas. Y entonces nos limitamos al espacio perpendicular, que es donde las cosas son interesantes. Pudimos descomponer este tensor B a B en tres componentes, una que se llama la expansión, otra que se llama el twist y otro que se llama la cizalla o shear en inglés. Y les comenté que la interpretación física era esta que estamos viendo acá. La expansión me dice cómo
como el conjunto de geodésicas en promedio se separan, por supuesto que puede ser que algunas se separen más que otras o menos que otras. Lo que caracteriza el shear es, digamos, la diferencia entre las que se... la diferencia entre las geodésicas dirigidas en distintas direcciones. Podría ser que en una dirección, en cierta dirección, las geodésicas se tiendan a separar y en otras a juntar, como vimos en un ejemplito de lo que de hecho ocurre en el campo gravitacional de la Tierra. Y luego teníamos este otro twist, que en realidad vimos que no va a ser interesante en particular porque nos vamos a concentrar en congruencias que son perpendiculares a una hipersuperficie, y habíamos visto que el ser perpendicular a una hipersuperficie asegura o es equivalente a decir que el twist es cero. Entonces el twist no va a ser muy interesante para cosas que nos interesan. Les dejé estas tareas para que adquieran un poco de familiaridad con este término, haciendo unas cuentas relativamente sencillas, en particular en una onda gravitacional. Si hacen la cuenta, pues van a poder ver qué cantidades aparecen, ¿no? Bueno, acá está el teorema que usamos para decir que dado que la geodésica está parametrizada de manera afín, encontramos que el hecho de que sea ortogonal a una hipersuperficie es equivalente a decir que el twist es cero. Entonces, en los casos que nos interesarán, el twist va a ser cero, porque nos van a interesar justamente las situaciones en que tenemos una congruencia de geodésicas que es perpendicular a alguna superficie. Y luego lo último que hicimos fue estudiar, ver cómo evoluciona a lo largo de una geodésica esta cantidad, este objeto B a B. En un punto dado me dice cómo se expanden o se contraen o se retuercen las congruencias geodésicas, pero eso va cambiando a lo largo de la geodésica y nos interesa ver cómo es ese cambio. Y al final entonces encontramos esta ecuación que nos dice que básicamente el cambio de B está dado por el tensor de Riemann, bueno, contraído con los vectores, con los generadores de las geodésicas, o con los vectores tangentes a las geodésicas, y B mismo, ¿no? Entonces, B está controlado, su cambio está controlado por B mismo y por el tensor de Riemann. Entonces, de cierta manera, salvo por el tensor de Riemann, el sistema es, digamos, autónomo. Y de esta ecuación se puede extraer cómo evolucionan los distintos pedazos de B. Y en particular nos va a interesar cómo cambia esta cantidad que se llama la expansión. Para eso, simplemente lo hicimos contrayendo con contrajimos esta ecuación con la métrica, y bueno, llegamos a esta ecuación, que es una ecuación muy famosa, se llama la ecuación de Raychaudhuri, que nos dice que el cambio a lo largo de la geodésica de este parámetro teta, que es la expansión, cambio con el tiempo propio a lo largo de la geodésica, este parámetro que es la expansión, está dado por el tensor de Ricci. Ya se contrajo, ya no es todo Riemann, sino solamente la parte de Ricci, contraída con los vectores tangentes y por los términos cuadráticos en la expansión misma, en el shear y en el twist. ¿Ok? Esta ecuación va a ser la base de teoremas muy importantes en la física de agujeros negros, en particular en los teoremas de singularidad que vamos a ver adelante, y en el teorema del área del agujero negro, que es un teorema que demostró Hawking, que el área de
del agujero negro, el área de los agujeros negros en condiciones razonables de la materia nunca decrece. ¿Okay? Todo el mundo ha oído hablar de ese teorema, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar del teorema del área de los agujeros negros. Sí, bueno, sí, algo. Sí. Ok, bueno, entonces ahora ya eventualmente veremos cómo se demuestra. Bueno, y entonces notamos que los términos que estaban acá, hay 4 términos, dos de ellos, el segundo y el tercero, tienen signo definido, situaciones en que el twist sea 0, y entonces es importante, va a ser muy importante el primer término, y el primer término, por supuesto, depende del tensor de Ricci, que está determinado por las ecuaciones de Einstein. Por supuesto, está determinado las ecuaciones de Einstein solo si alguien me dice cuál es el tensor de energía en momento, porque como recalqué la vez pasada, en realidad cualquier cosa es solución de las ecuaciones de Einstein si me da un tensor si me dejas definir el tensor de energía momentum usando la ecuación de Einstein. O sea, dame una geometría cualquiera, con una métrica cualquiera, calcula el tensor de Einstein, Ricci menos un medio de G por el escalar de Ricci, y llama eso el tensor de energía momentum, y obviamente encontraste una solución de las ecuaciones de Einstein. Entonces no es... Pero, por supuesto, pensamos que el tensor de energía momentum es tensor de energía momentum de alguna materia, y bueno, y mucha de esa materia esperamos que satisfaga ciertas condiciones. Bueno, entonces hablamos de estas distintas nociones de energía. Les dejé como tarea checar que esas condiciones de energía corresponden cuando tratamos de un fluido, de un tensor escrito en términos de casi un fluido perfecto, porque acá estoy permitiendo que las presiones sean distintas en las distintas direcciones. Eso nos da unas relaciones entre las densidades y las presiones principales, ¿no? Bueno, eso era una tarea muy sencilla, y bueno, y pueden ver fácilmente de una o de otra que las relaciones de implicación. Bueno, por el momento entonces tenemos eso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar entonces la ecuación esta de Raychaudhuri junto con alguna suposición acerca de las condiciones de energía de la materia para estudiar cómo se comporta la expansión. Entonces, la primera preposición que vamos a ver es que si se satisfacen las ecuaciones de Einstein con materia que satisface la condición de energía fuerte y el twist es 0, entonces, si pongo el valor de tau, lo ajusto a que sea 0, digamos, en el punto en que empiezo, el valor de teta de la expansión en un tau cualquiera, en un tau posterior, el inverso de teta es mayor que el inverso del teta que tenía más un tercio de tau. Ok, ¿cómo vamos a demostrar esto? Simplemente vamos a usar la ecuación de Raychaudhuri y vamos a usar las suposiciones. Entonces tomo la ecuación de Raychaudhuri, digo, el último término es 0 y los otros 2 términos tienen signo negativo, porque el primero tiene signo positivo por la ecuación, por la condición de energía fuerte, y el tercero tiene signo negativo por ser un tensor en un espacio euclidio contraído consigo mismo, que es el espacio SPM, es un espacio donde la métrica es euclidia porque quitamos el vector temporal. Entonces esta cosa satisface que la derivada de teta con respecto a tau es menor que un tercio de teta al cuadrado. Bueno, simplemente paso el teta al cuadrado al otro lado a dividir, y
veo que esta cosa es teta a la menos 2 de teta de t, es simplemente la menos derivada de teta a la menos 1 de tau. Y eso es menor que menos un tercio. Ahora agarro esta desigualdad, la multiplico por menos 1, la desigualdad cambia de signo, obviamente, al multiplicar por menos 1, entonces de teta a la menos 1 de tau es mayor que un tercio, e integrando y sabiendo que teta a la menos 1 en 0 era igual a teta 0, entonces me queda la desigualdad que quería. ¿Correcto? Nada misterioso ahí. ¿Sí? ¿Todo el mundo está a bordo? Alguien dígame si no está a bordo. ¿Qué le pasó al término del shear? El término del shear es la contracción de un tensor que vive en un espacio euclidio, porque la métrica en el espacio SAB, donde este tensor tiene componentes distintas de 0, es euclidio, es la parte, le quitamos al espacio, es la parte espacial de la métrica, ¿verdad? En este espacio, este HAB es una métrica espacial. Ah, sí, sí, sí. La parte temporal, ¿no? Entonces, y ahí es donde vive ahí es donde vive este vector, nuestro objeto B a B no tiene componentes en la dirección psi. Mm, Entonces, por eso, entonces esta cantidad, el término, esto es simplemente una matriz por sí misma, o una matriz al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es básicamente suma de cuadrados, es una cantidad positiva. ya, sí, sí. ¿Okay? Es una manera muy fácil es, tienes una matriz simétrica, la contraes consigo mismo. Como es simétrica, la puedes diagonalizar. Entonces, esta cosa es simplemente la suma de los cuadrados de los términos en la diagonal, y eso es positivo definido. ¿Sí? Y como tiene un signo menos antes, pues entonces todo es negativo definido. Entonces, los dos términos que tiré tenían signo negativo definido, y por eso la desigualdad. Ok, sí, claro. ¿Correcto? Todo el mundo a bordo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora un lema que sigue directamente del teorema anterior. Si se satisfacen las ecuaciones de Einstein con materia que satisface la condición de energía fuerte y el twist es 0, o sea, tenemos una congruencia ortogonal a una hipersuperficie, por el tema de Frobenius, entonces, si teta 0 en algún punto si teta en algún punto es menor que 0, entonces teta tiende a menos infinito en un tiempo propio menor que menos 3 teta 0 a la menos 1. ¿Ok? Entonces la expansión va a tender a menos infinito. O sea, en realidad lo que va a haber es una especie de contracción infinita. Ok, ¿cómo demostramos esto? Bueno, bajo las condiciones del lema anterior tenemos que teta a la menos 1 es mayor o igual que teta 0 a la menos 1 más un tercio de t. Así que teta de t a la menos 1 es una función que es inicialmente negativa, porque eso es la suposición, teta 0 es menor que 0 en algún punto, en el punto que nos interesa. Empieza negativa y crece más rápido que esta otra función que tenemos acá, que es una función lineal. Entonces, teta de t empieza a ser siendo igual a teta 0 a la menos 1. Bueno, simplemente tomé la ecuación, tomé el resultado que teníamos antes, y como esto es mayor que esto, la función esta va a ir por arriba, la función que es teta 0 a la menos 1 más un tercio de t. Esa función es la recta, esa función teta sub 0 a la menos 1 más un tercio de tau, es la línea azul que pinté acá. Esa función cruza al valor 0 justamente en el punto teta t igual a menos 3 teta 0 a la menos 1. Pero nuestra función va por arriba, es la función turquesa que está ahí. Entonces cruza el 0 antes que eso, antes que esa recta, y entonces lo hace para un tau que tiene un valor menor que el otro, lo cruza antes. Y finalmente, cuando teta a la menos 1
nuestra función teta a la menos 1 tiende a 0 por debajo, porque fíjense que se está acercando, la línea curva esta se está acercando a 0 por debajo, es porque teta, su inverso, tiende a menos infinito. ¿Ok? ¿Dudas? Yo ¿Sí no o no? escuché bien esta última parte. Ok, a ver. Vimos que esta función es mayor que esta otra función. Tengo dos funciones. Tengo mi función teta de tau, que es la que me interesa, y tengo esta otra función que es teta 0 más 1/3 de tau. Esa función es una recta, esa función no tiene ningún misterio, ¿verdad? Y yo sé que mi función teta de tau a la menos 1 es mayor que esa recta. En t igual a 0, en tau igual a 0 coinciden las dos funciones. Entonces ese es el punto que está marcado en el dibujo como teta 0 a la menos 1. Las dos funciones coinciden. La otra función es una función creciente de tau, ¿verdad? Es la función pintada con la línea azul. Sí. Es la línea recta que pasa por teta 0 a la menos 1, que es negativo. Teta 0 a la menos 1 es negativo, ¿verdad? Porque si teta 0 es negativo, teta 0 a la menos 1 también es negativo. ¿Correcto? Sí. Y yo sé que mi función, que es la función color, no sé cómo se llama este color, magenta o turquesa, es una función, bueno, puede ser más rara, pero va por encima de la otra. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces si va por encima de la otra y la otra corta el 0 en el punto tau igual menos 3 teta 0 a la menos 1, ¿verdad? Porque la otra función se hace 0 cuando tau es igual a eso, ¿verdad? Sí. Bueno, y mi función va por arriba, la función Turquesa. turquesa va por arriba, tiene que cortar antes. Ok. No hay de otra. Bueno, entonces quiere decir que para un tau menor que este valor, teta 0 a la menos 1 tiende a 0. Ok. Y tiende a 0 por debajo. Me estoy acercando a 0 por debajo. Ok. Pero cuando teta teta a la menos 1 tiende a 0 por debajo, teta tiende a menos infinito. ¿Correcto? Ok. Bueno, Sí. entonces para un tiempo propio menor que menos 3 teta 0 a la menos 1, que obviamente es positivo porque teta 0 a la menos 1 es negativo, en un tiempo propio menor que esa cantidad, nuestra expansión tiende a menos infinito. ¿Ok? Ok. Sí. Ya. Entonces eso demuestra el lema 921. Ahora es importante tener cuidado. Esto parece, uno pensaría, esto ya refleja singularidades. Esto todavía no refleja ninguna singularidad. Esto por el momento lo que refleja es lo que se llaman cáusticas. Cáusticas son lugares donde las geodésicas, por ejemplo, se empiezan a cruzar o empiezan a pasar cosas raras, ¿ok? Pero todavía eso no necesariamente implica que haya alguna singularidad en el espacio-tiempo. ¿Ok? Vamos a ver con cuidado lo que pasa. ¿Alguien conoce un ejemplo sencillo de lugares donde, bueno, donde se crucen geodésicas más de una vez? ¿En Si yo salgo Schwarzschild? del Polo Sur siguiendo una geodésica sobre la Tierra en dirección este o en dirección norte, perdón, en dos direcciones distintas, esas dos geodésicas se van a cruzar ¿dónde? En el Polo Norte. En el Polo Norte, correcto. Y por el momento no ha pasado, no hay ninguna singularidad en nada, ¿verdad?
Ok. Ok, bueno, pues eso es lo que pasa con las geodésicas. Eso pasó con las geodésicas tipo tiempo. Y ahora nos vamos a concentrar en este otro caso que es un poco más complicado. Antes de hablar de esto, vamos a tomar un pequeño descanso porque creo que a todo el mundo le viene bien un pequeño descansito y yo necesito tomar agua. Ok, vamos a hacer un descanso de 3 minutos. Ok, y el próximo tema va a ser hablar sobre lo mismo, pero para el caso de las geodésicas nulas. Ok. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿listos? Sí. Ok. Entonces dijimos, vamos a hablar sobre, sobre las congruencias geodésicas nulas. La cosa con las geodésicas nulas se complica porque, si bien yo sé lo que es hacer un parámetro afín, no sé cómo normalizar el parámetro afín. En el otro caso, en el caso temporal, el parámetro afín natural y la normalización natural es usar el tiempo propio. Pero las geodésicas nulas, primero, no tienen tiempo propio, tienen parámetro afín, pero no sé cómo normalizarlo. Puedo cambiar la norma del parámetro, el tamaño, de rescalar el parámetro afín de manera arbitraria y no sé cómo fijarlo de una manera, digamos, canónica. Pero bueno, voy a asumir que tengo una congruencia de geodésicas nulas. Voy a llamar lambda el parámetro afín, que voy a pensar que está escogido de manera suave sobre el conjunto de geodésicas, y k el vector tangente. Y voy a otra vez considerar una familia o una subfamilia de la congruencia uniparamétrica con parámetro S, y vector de desviación entre las geodésicas NA, igual que antes, ¿no? Entonces, la primera tarea que les voy a dejar es que tienen que demostrar que este vector desviación se puede escribir como una parte que le pongo NA sub PP, que es una parte que es propagada paralelamente a lo largo de la geodésica, y L, una parte que es ortogonal a K. Acuérdense que K es un vector nulo porque es una geodésica nula, y este K es un vector ortogonal a K. ¿Ok? La parte que es propagada paralelamente en realidad no nos interesa, porque sabemos que la parte que nos interesa bueno, que está codificada en B, es justamente la parte que falla en ser, nos indica cómo falla el vector desviación de ser propagado paralelamente. Entonces, la parte que es propagada paralelamente no nos va a interesar. Entonces, por ejemplo, si tomo una base, si tomo un punto P, y su vector tangente, yo puedo tomar una base local de vectores, de vectores minkowskianos, digamos, en que la métrica en ese punto toma la forma de Minkowski. Y esos vectores generan el espacio tangente. Los voy a llamar TA, XA, YA, ZA, todo eso en un punto P. Estoy hablando de un solo punto por el momento, ¿no? Y en esa base, entonces, bueno, puedo escoger la base de tal manera de que mi vector KA, que es un vector nulo, sea alguna constante por TA más XA. ¿Ok? Simplemente escojo, digamos, esa X sería de la dirección en que se está propagando la luz. Y este vector evidentemente es nulo, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Octavio, ¿lo ves? Más o menos, profesor. Si puede repetirlo. A ver, escojo en el punto P, Una base escojo en el Minkowski. punto P Sí. una base de los vectores del espacio tangente. Sí. Y la escojo de tal manera que en ese punto P, por ejemplo, podría ser la base asociada a las coordenadas normales de Riemann. Ok.
Entonces, yo sé que en ese punto la métrica tiene la forma minkowskiana. Sí. Bueno, entonces llamo a los vectores P, X, Y, Z, ¿ok? Ok. Ese es un sistema inercial, un sistema instantáneo local en ese punto, un sistema de referencia instantáneo local en ese punto. ¿Ok? Sí. Bueno, y puedo reorganizarlo, rotarlo, etcétera, de tal manera que el vector, tengo un vector tipo nulo, y el vector tipo nulo es un vector que cuando le calcule su norma me tiene que dar 0. Bueno, si digo que ese vector nulo está, digamos, dirigido en la dirección, su parte espacial está dirigida en la dirección X, entonces el vector tiene que ser como el que acabo, como el que hay, C por DA más XA. ¿Ok? Si no era eso, lo puedo rotar el sistema minkowskiano y me queda sigue siendo minkowskiano, ¿verdad? Sí. Ah, Brandon Bautista. Sí, doctor. Ok. Gracias. Javier, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Gracias. Luis. Sí, sí, creo que sí. Bueno, ok. Entonces, ¿quiénes son, en este caso, quiénes son los vectores ortogonales acá? Bueno, los vectores ortogonales acá son K mismo, porque como este es un vector nulo, es K por K, K contraído con K es 0, y el vector YA y el vector ZA, ambos son perpendiculares a este vector. Cuando los contraiga con la métrica, estos vectores YA y ZA van a ser perpendiculares. Pero fíjense que ahora yo necesito descomponer la parte L, que es la parte, digamos, que es ortogonal acá, y la parte, este, que estaría en la parte propagada paralelamente. El punto es que esa descomposición no es única, porque si tengo una descomposición, como la que tengo ahí arriba, tengo NA igual NA propagado paralelamente menos L, le puedo sumar y restar a ambos una parte proporcional a K. Entonces le puedo sumar a el NP una parte proporcional a K, y como K es geodésica, K es un vector tangente a la geodésica, parametrizado afín, entonces esa parte también es propagada paralelamente. Y como K, bueno, como le sumé esa parte proporcional a K a N, se la voy a restar a L, pero cuando se la resté a L, cambié a L por una parte que es proporcional a K, pero K sigue siendo, pero ese nuevo L' sigue siendo ortogonal a K, porque K es ortogonal a K mismo, porque es nulo. ¿Sí? Entonces la caracterización de esta descomposición no es única. Eso no ocurría en el caso temporal. En otras palabras, el dibujo que tenemos es el siguiente. Tengo estas dos geodésicas, ¿ok? Y tengo el vector desviación entre las geodésicas, y los dos vectores que difieren por esta cantidad K, en realidad representan a la misma otra geodésica, ¿ok? No representan dos cosas realmente distintas, sino que estoy escogiendo, digamos, de manera diferente los puntos en las geodésicas. En el caso espacial, me las arreglé. Esto no lo podía hacer porque quise digamos, este vector que sería tangente a la geodésica, que sería la diferencia, es de tipo espacial. Perdón, era de tipo temporal, entonces sumarlo o cambiarlo me cambiaba las normalizaciones. ¿Ok? Bueno, voy a empezar a ir rápido. Ahora vamos a ir bien, vamos a empezar a agarrar velocidad. Bueno, primero, antes que entrar en esto, dígame, ¿todo el mundo sabe lo que es una relación de equivalencia? Sí. Sí. Ok, todo el mundo sabe lo que es partir un conjunto por una relación de equivalencia y obtener clases de equivalencia. Sí.
Sí, O sea, una partición, ¿no? Una partición de equivalencia, sí. Sí, Una sí, sí. partición. Entonces agarro un conjunto y lo parto en clases de equivalencia. Sí. Ok. Bueno. Cuando uno hace eso, puedo definir nuevas operaciones entre las clases de equivalencia, pero para que las operaciones estén bien definidas, tiene que asegurarse que si define las operaciones en términos de algún elemento de la clase de la equivalencia, de un representante, se llama a veces, de la clase de equivalencia, escogiendo uno de los elementos de la clase de equivalencia, uno tiene que asegurarse que las operaciones den la misma clase de equivalencia, ¿verdad? Si no, la operación no está bien definida. Ok. Entonces acá vamos a hacer justamente este tipo de cosas. Voy a considerar, dada la congruencia de geodésicas nulas, para cada punto P voy a definir el espacio, el subespacio del espacio tangente que tiene la propiedad de ser perpendicular acá. ¿Ok? Que dije que justamente es la parte que me interesa. Van a ser donde viven estos LAs que son ortogonales acá. ¿Ok? Entonces, esa es la parte es la parte interesante, digamos, del asunto. Y en este espacio voy a definir una relación de equivalencia que básicamente va a reflejar el hecho que tenía en el dibujo anterior, que estos dos vectores de desviación separación entre las geodésicas representan la separación entre la misma geodésica. ¿Ok? Y difieren por K. Entonces vamos a usar eso para definir una relación de equivalencia. La relación de equivalencia en BP es la siguiente. Dos vectores los voy a considerar equivalentes si difieren por algo que es proporcional a K. Ok, una tarea, demostrar que esta es una relación de equivalencia. Ok, vale, muy fácil. sí. Ok. Y ahora considero este nuevo espacio, que no supe cómo, bueno, no tenía suficientes símbolos acá, y entonces lo que hice fue ponerle este subíndice que es un superíndice, que es un par de corchetes vacíos. Ese superíndice me dice que voy a estar hablando de las clases de equivalencia. Entonces ese espacio vectorial es el espacio de las clases de equivalencia o la partición de nuestro espacio BP por la relación de equivalencia. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces tengo ahora, bueno, entonces este es un espacio en donde voy a querer convertirlo en un espacio vectorial, como era el BP, o asegurarme que es un espacio vectorial, y entonces voy a definir operaciones de la manera usual. Voy a decir que la suma de la clase de equivalencia caracterizada, bueno, cuya representante es BA, más la clase de equivalencia que contiene a WA, es la clase de equivalencia que contiene a BA más WA. Hay que demostrar, bueno, y voy a definir que, dado un escalar, el producto escalar por la clase de equivalencia que contiene a BA es la clase de equivalencia que contiene a alfa por BA. ¿Ok? Y entonces acá hay una tarea. Demostrar que estas dos operaciones están bien definidas. O sea que si BA es igual a BA', ¿ok? O sea, los dos, tanto BA como BA' están en la misma clase de equivalencia. Y WA es equivalente, la clase de WA es la misma que la clase de WA'. Entonces, la clase que contiene a BA' más WA' es la misma clase que antes, ¿no? ¿Ok? Eso es demostrar que, y lo mismo para el producto, demostrar que las operaciones están bien definidas, que si escojo distintas representantes de la clase, las clases en que termino son las mismas, ¿ok? ¿Sí es claro eso? Sí, sí.
Ok. Bueno, lo segundo, una vez que demostré que están bien definidas las operaciones, lo siguiente es demostrar que este es un espacio vectorial. Y finalmente voy a pedir que esta operación, que la voy a llamar proyección, que me mapea a un vector en BP, el que tenía antes, a su clase de equivalencia, está bien definido. ¿Ok? Bueno. Y entonces ahora me va a interesar considerar proyecciones de tensores generales a este espacio. ¿Ok? Tengo un espacio vectorial, voy a poder tener espacios, el espacio dual a este espacio, voy a poder tener espacios tensoriales sobre este espacio vectorial, igual que como se construyeron los espacios tensoriales a partir de un espacio vectorial cualquiera. Pero ahora lo que quiero hacer es poder hacer proyecciones, igual que acabo de acá decir una proyección de un vector de BP a un vector de BP cajita, ¿ok? Quiero poder ahora construir estos vectores. Bueno, si yo tengo un elemento, un vector dual de BP, teníamos un elemento del espacio dual y entonces quiere decir que esa cosa sabe actuar sobre todos los elementos de este espacio. En particular, sabe actuar sobre los elementos del subespacio BP y por lo tanto es un elemento de BP estrella. ¿Ok? Ahora, quisiera poder definir quién es MA cajita, actuando sobre el espacio, un elemento en el espacio dual de BP cajita. ¿Ok? Entonces necesito poder definir MA actuando sobre la clase de equivalencia, MA cajita actuando sobre la clase de equivalencia de los BA. Ok, para eso el candidato natural, es decir, que ese número es MUA por BA. Que si agarro otro elemento de la misma clase de equivalencia, en otras palabras, si agarro en vez de al BA a un WA, entonces MUA por W, el resultado, el número que me da como resultado sea el mismo. O sea que MUA por WA sea igual a MUA por BA. Pero esto es verdad únicamente, ya que WA y BA difieren por K, esto es verdad únicamente si MUA por KA es igual a 0. Entonces, en general, un tensor asociado con el campo vectorial TPM me va a definir un tensor en el campo vectorial, en el campo de las clases de equivalencias, si el tensor, perdón, acá esto no debería ser BP cajita, sino si el tensor en cuestión satisface la condición C. ¿Qué es la condición C? Voy a definirla. Un tensor con índices arriba y abajo satisface la condición C si con su contracción con un índice con KA arriba o KA abajo y los demás índices superiores con algún vector que sea perpendicular a KA y los demás índices inferiores contraídos con algún vector que sea perpendicular, un vector dual que sea perpendicular a KA, da como resultado 0. Un vector que tiene esa propiedad, un tensor que tiene esa propiedad, se dice que satisface la condición C. ¿Ok? Y entonces ahora les dejo la tarea de convencerse de que bueno, lo primero que quiero notar es que la métrica y su inversa satisfacen la condición C. ¿Ok?
Entonces, por lo tanto, eso define una especie de métrica inducida en el espacio BP y una métrica inversa inducida en el espacio BP estrella. ¿Ok? Bueno, acá hay muchos detalles para llenar para que se convenzan de que todo esto está bien. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer consideraciones análogas a las que hicimos en el caso temporal, en el caso de los vectores temporales, pero trabajando justamente en este espacio, en este espacio donde las cosas que son proporcionales acá, no nos interesan. Bueno, en particular el vector, sabemos que el tensor BAB que habíamos definido antes, que es el gradiente o el operador derivada actuando sobre las tangentes a las curvas, satisface la propiedad, bueno, primero que todo por ser geodésicas parametrizadas afín, satisface la propiedad de que contrayendo K, contrayendo un índice con K, ya me da 0, así que el otro índice no importa con qué lo contraiga, y contrayendo el segundo índice con K, también me da 0, entonces quiere decir que ya no importa con qué lo contraiga, y por lo tanto satisface la propiedad C. Y por lo tanto, entonces, este objeto define un tensor, define un tensor actuando sobre el espacio de calce de equivalencias B a B. Y de igual manera que en el caso anterior, voy a definir la expansión, el twist y el shear como este señor contraído con la métrica es la expansión, la parte antisimétrica es el twist y la parte simétrica menos, y ahora hay que restar no un tercio, sino un medio, porque como le quité, en cierta manera le quité una dimensión al espacio al mirar las clases de equivalencia, en realidad la métrica, el espacio es bidimensional. ¿Ok? Entonces necesito que la métrica esta tiene una traza, la métrica por la métrica da 2 en vez de dar 3. Les dejo que lo chequen. Y entonces vamos a tener que la descomposición de B a B en su expansión, su shear y su twist. Y otra vez nos va a interesar cómo cambia este objeto a lo largo de la geodésica. Y haciendo exactamente la misma cuenta que antes, ¿ok? Puedo primero calcular bueno, puedo llegar a esta ecuación, que es la misma ecuación que tenía antes, y de ahí extraer la evolución de la expansión, la evolución de, digamos, el twist y el shear actuando en las clases de equivalencia, y en particular, contrayendo con la métrica esta, vamos a tener la siguiente ecuación. Una ecuación parecida a la ecuación de Raychaudhuri, solo que ahora el vector tangente es el vector K, ¿okay? Antes era el vector Xi. En vez de tener un tercio, tengo un medio de θ al cuadrado, y tengo también otra vez el shear y el twist apareciendo en la misma forma que tenía antes. ¿Okay? Estoy yendo ahora, subiendo la velocidad como les prometí que iba a ocurrir. Ok. Y en completa analogía con el caso del análisis temporal, con los teoremas que demostré antes, ¿verdad? Si el twist es 0, estos términos tienen el segundo y el tercer término tienen signo definido. Si el twist es 0, que otra vez me va a interesar, todo va a depender de cuál sea la contracción de el
el tensor de Ricci con el vector K. Y entonces ahora vamos a tener el siguiente lema. Lema 9.2.2. Si K es el campo tangente asociado a un parámetro afín para una congruencia de geodésicas nulas, el espacio-tiempo es solución de las ecuaciones de Einstein que satisface ahora la condición de energía nula. ¿Ok? Recuérdense que la condición de energía nula, ¿cuál era la condición de energía nula? La condición de energía nula decía que el tensor de energía momentum contraído con unos vectores nulos es mayor que cero. En ese caso, fíjense que este otro pedazo del tensor de energía momentum que involucra la traza, o sea, si miro la ecuación de Einstein escrita como Ricci, la ecuación de Einstein en la línea, en la línea 1, 2, 3, 4. La ecuación de Einstein escrita en la línea 4. Vemos que aparece la métrica, ¿ok? Multiplicada por la traza. Pero si estoy hablando de vectores nulos, cuando contraiga esto con vectores nulos, la métrica contraída con vectores nulos va a dar 0. Entonces, esa parte, digamos, no juega ya ningún papel. Y entonces, con solo que el tensor de energía momentum multiplicado por vectores nulos dé mayor que 0, Ricci automáticamente contraído con vectores nulos da mayor que 0. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Martín? Sí, estaba nada más pensándolo. Ok. ¿Octavio? Sí, esto sí. Me quedó muy claro. ¿Rosa Laura? Sí, Ok. Muy bien, entonces, digamos, esta es una ventaja que tenemos, que no tenemos que lidiar con ese término que es proporcional a la traza del tensor energía-momentum, en el caso nulo. Bueno, entonces, el lema que vamos a obtener es, otra vez, tengo una congruencia de geodésicas nulas, el espacio-tiempo es solución de las ecuaciones de Einstein, con materia que satisface la condición de energía nula, por lo tanto, el primer término de la ecuación de Raychaudhuri para el caso nulo se hace 0. Perdón, se hace 0 no, es negativo definido. Los otros dos términos son negativos definidos y el último término es 0 porque considero una congruencia que es ortogonal a una hipersuperficie y el twist es 0. Y tengo algún punto en que el teta es menor que 0. Entonces, ahora, en algún punto de la congruencia, teta va a tender a menos infinito dentro de un rango de parámetro afín, no de un tiempo propio, sino de parámetro afín, menor a menos 2 teta 0 a la menos 1. O sea, es igual que lo anterior, solo que el menos 3 que aparecía antes, ahora se reemplazó por el menos 2, simplemente porque aquí aparece un medio en el coeficiente de teta cuadrado en vez de un tercio. ¿Ok? Tarea, llenar todos los detalles. ¿Ok? Entonces aquí me fui rápido, dije esto funciona igual, pero deben llenar todos los detalles para que se convenzan de que esto funciona. ¿Ok? Y llenar los detalles quiere decir lidiar con las clases de equivalencia. Esta es una tarea seria. ¿Dudas, preguntas? yo no entiendo bien el papel que juega la condición C. Ok. Yo necesito poder hacer cuentas con clases de equivalencia. Como esta cuenta que hice acá, ¿verdad? Sí, En este caso, digamos, si yo agarro un BA', si la misma clase de equivalencia, o sea, la clase de equivalencia la estoy caracterizando por uno de los elementos, pero en realidad la clase de equivalencia lo puedo caracterizar por cualquiera de los elementos. sí, tomo un representante Tomo un entero. representante, ¿ok?
y uso el representante para hacer esta cuenta. ¿Ok? Ok. Obviamente, si cambio de representantes, el resultado de la suma de los representantes va a cambiar. La pregunta es si cambia, pero me mantiene la misma clase de equivalencia. ¿Ok? En este caso, Ok. si tomo un BA' que está en la misma clase de equivalencia que BA, es porque BA' difiere de BA por algo proporcional a K. Ok. Agarro WA, en vez de WA, agarro un WA', que está en la misma clase que el WA. Eso es porque WA difiere de WA' por algo proporcional a K. Entonces, cuando agarre BA' más WA', eso va a diferir de BA más WA por algo proporcional a K. Sí. Y entonces está en la misma clase de equivalencia. Entonces, esta operación estuvo bien definida. ¿Ok? Y entonces yo necesito asegurarme que cuando quiera tratar con estos tensores que defino de esta manera, por ejemplo, yo tenía un vector dual en el espacio TPM. ¿Ok? Y quería definir el vector, asociarle a él un vector dual en el espacio de las clases de equivalencia, o sea, una cosa que pudiera actuar sobre la clase de equivalencia. Sí. ¿Sí? Y teníamos como candidato natural simplemente agarrar MUA y aplicárselo a BA elegido de la clase, el representante de la clase de equivalencia. Pero yo podía haber elegido otro representante de la clase de equivalencia. Y no quiero que el resultado me dé mal. No quiero que el resultado me dé un número distinto simplemente porque elegí otro representante de la clase de equivalencia. Si llegara a pasarme eso, esta definición no es una buena definición. Ok. O sea, lo que quiero mostrar aquí con esta condición es que se queda en la clase, que es parte de la clase de equivalencia. Se Bueno, queda ahí. que el resultado es el mismo. Sí. En este caso, el resultado es un número. ¿Ok? Ok. Pues acá lo que necesito ver es que si escogí otro representante de la clase de equivalencia, o sea, otro elemento de la clase de equivalencia, entonces MUA por WA me da lo mismo que MUA por BA. ¿Ok? Sí, sí, sí. Pero eso fallaría si MUA por K no fuera igual a 0. Porque WA difiere de BA por algo proporcional a K. Sí. Entonces, si MUA por K fuera 3, estos dos números no serían iguales, diferirían por 3. Sí. Bueno, o O sea, por algo. aquí como que lo que es relevante es que son proporción, la diferencia es K Claro, entre... bueno, que la diferencia es K y que este objeto, cuando lo contraigo con K, da 0, para que este número sea igual. Sí. ¿Sí? Para que MUA por WA sea igual a MUA por BA, necesito que MUA por K sea 0. Entonces, ese MUA satisface la propiedad C. Ok. Sí, ya veo. Bueno, y lo que quiero que demuestren, que se aseguren, es que si satisface la propiedad C de manera general, ahora, eso lo hice para un tensor dual, ahora quiero hacerlo para un tensor general. Entonces, si satisface la condición C, va a definir un tensor, va a permitirme definir un tensor, digamos, de la manera trivial sobre este espacio de las clases de equivalencia. ¿Ok? Ok. O sea que agarrar este tensor y multiplicarlo por vectores elegidos dentro de esas clases de equivalencias, el resultado da lo mismo. Ok. Sí. Ok.
Gracias. Y entonces eso me permite chequear que ciertas cosas satisfacen la condición C y entonces definen estos objetos de los que estoy hablando. ¿Verdad? En particular, bueno, pudimos definir las métricas y las métricas inversas están definidas, entonces tengo unas métricas en estos espacios. Y aparte, este señor también satisface la propiedad C. Mi tensor de interés satisface la propiedad C. Bueno, y entonces puedo trabajar con esos objetos. Okay. ¿Okay? Eso es lo que me permite lidiar con este problema que tenía de que en realidad dos vectores de desviación que difieren por K realmente me están hablando de desviación a la misma geodésica, de una geodésica a la misma otra geodésica. Ok. ¿Ok? Sí. Ese es el truco que me permite lidiar con esa problemática. ¿Ok? Y bueno, entonces luego construyo todas estas cosas y llego a este otro resultado, ¿okay? Al cual se va a llegar exactamente de la misma manera que en el caso temporal. ¿Okay? Okay. La diferencia es que ahora lo que va a importar es el parámetro afín. Estas cosas no es un tiempo propio, sino el parámetro afín. Para un parámetro afín menor que este valor, voy a tener esta especie de divergencia de la expansión, otra vez tendiendo a menos infinito, haciendo el mismo tipo de análisis. La recta, esta otra va por encima de la otra recta, empieza negativo, bla, 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 y ahora voy a poner el parámetro afín, etcétera, ¿verdad? Sí. Ok, creo que queda muy poquito tiempo, creo que vale la pena, creo que no vale la pena que entremos a un nuevo tema. Vamos a hacerlo eso en la clase que viene, que se llama puntos conjugados, que nos va a acercar servir ayudar a acercarnos a los teoremas estos de singularidad. Son las cosas que nos van a mostrar que cuando debe haber huecos en la variedad que identificamos como singularidades. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá. Les dejo entonces de tarea llenar los detalles de esto y convencerse bien. En el libro de Wald hay incluso menos detalles de los que yo puse acá. Creo que acá puse suficientes detalles para que puedan llenar todo, pero tienen que hacer bien este ejercicio, entender bien esta parte, o sea, esta parte de la condición C, y checar que estas cosas satisfacen la condición C. Bueno, algunas ya las checamos automáticamente. Y bueno, en cierta manera rehacer el análisis que hicimos para el caso temporal. ¿Ok? Sí. ¿Dudas, preguntas? No, creo que no. Yo para poder tener dudas creo que primero debería releer todo otra vez, contando con el cual también, y ya después formular una buena pregunta. Perfecto. Entonces empezamos la clase que viene con nuevas dudas. Pero no les quiero dar más material ahora porque creo que va a ser demasiado. Pero como les prometí, este curso tiene esta propiedad de que empezamos muy despacito, vamos con mucho detalle y empezamos a acelerar. ¿Ok? Es la única manera de cubrir lo que necesitamos cubrir. Entonces les toca ponerse el fin de semana a hacerlo con cuidado y hacer las tareas. ¿Ok? Ok. Cualquier cosa, si tienen dudas, también me pueden, primero escríbanle a Tonatiuh, pobre Tonatiuh,
pero si no la pueden resolver, bueno, primero escríbanse entre ustedes. Traten de resolverla entre ustedes, eso es lo mejor. Si se traban, lo escriben a Tonatiuh. Si algo no queda claro, me escriben y lo lidiamos, ¿no? Me escriben un correo explicando precisamente cuál es exactamente el punto que genera duda, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, sé que esto es pesado, es duro, pero entusiásmense porque estamos lidiando con material premio Nobel, Sí. ¿ok? Entonces no es cualquier cosa. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana.